Y vamos a continuar con esta enseñanza, parte número 2 de la doctrina del nombre. Amén. ¿Para cuántos es una bendición poder aprender acerca de las doctrinas? Gloria a Jesús. Amén. Conocimiento del Dios que adoramos. Amén. Gente llena de identidad, gente que conoce al Dios al cual le sirve y al cual adora. Esto es muy importante y necesario. Vamos a mirar entonces Éxodo capítulo 20, versículo 7. Gloria a Dios. Al terminar, hermanos, la predicación, quiero pedirles que por favor no se vayan a ir, que por favor, terminada la predicación y el momento de la administración en la presencia de Dios, se sienten un momentico para darles algunos anuncios. Amén. Porque es importante que usted sepa lo que hay en la agenda de este mes. Entonces, vamos a estar muy atentos. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús, todos a una sola voz. Amén. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Otra vez, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pueden sentarse dando una alabanza al Señor. Bueno, hermanos, hagamos evaluación. ¿Cuánto les gusta la evaluación? ¿Qué significa la palabra Dios? Un hermano voluntario que estuvo el domingo, que le apasiona aprender, que toma nota. Vamos a escuchar a un niño, vea, por allá está el hermano Bradley. Venga, 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 hermano Bradley, un momentico. Corra, venga para acá. Venga. Eso. A ver, ¿qué significa la palabra Dios para ustedes? Ver ahí, vean. Inmensidad y ser supremo. Gloria a Dios. Ahí le ayudamos. Pero es más voluntario que ustedes, ¿sí ve? Ahora la Biblia dice que hay que ser como un niño, porque deja uno la vergüenza a un lado. Bueno, hermanos, estamos hablando de un significado que queremos que usted sea asimilado por ustedes. No queremos buscar palabras demasiado, digamos, etimológicas, sino buscar la manera de que usted entienda las diferencias. Porque Dios es exclusivo. ¿Cuántos creen que Dios es exclusivo? Si Él es único, Él es exclusivo. Nada de lo que Él hace se asemeja a lo demás. Por eso es que nosotros tenemos que tener personalidad y carácter. Y eso lo hemos venido aprendiendo durante los cultos pasados entre semana. A veces hay cultos que uno cree que no lo van como a encaminar, pero hay cultos entre semana que le ayudan a uno a comprender cosas aquí, también los días domingos. Porque Dios viene como impartiendo enseñanza, y eso es conocimiento, y todo eso es como cuando usted comienza a atar una cosa y la otra. Cuando usted comienza a armar un puzzle y usted sabe que necesita de esta ficha para irle dando forma. Entonces hay cosas que usted se siente como desarmado porque no las entiende. Entonces hay que ser definidos y tener carácter. El Señor, si es único, Él tiene una iglesia que es única. Amén. Y nosotros no peleamos con la gente que enseña en otros lugares.
ni queremos hablar mal de ellos, porque eso sería como uno rebajarse y como no tener un respeto. Y en la sociedad hay muchas cosas que nosotros no compartimos, porque eso está definido en nosotros. Es decir, la mayoría de cosas que el mundo practica no tienen nada que ver con los hijos de Dios, en su gran mayoría y su gran porcentaje. Hay cosas que son buenas, pero hay otras, las buenas son muy contadas, pero la mayoría de cosas son malas. Y si en ese porcentaje hablamos de lo bueno, tenemos que hablar de sus hijos. La iglesia entra en ese porcentaje mayoritario de lo bueno que hay en el mundo. Quítese la iglesia y el mundo pierde todo. Entonces, Dios es único, es exclusivo. Nosotros como sus hijos también lo somos. Amén, en lo que creemos. No hay que hacer sentir mal a nadie, pero la verdad es la verdad. Y la palabra de Dios hay que predicarla tal cual es. No es igual que a usted le recomienden un hospital donde claramente la gente ha experimentado que le es de provecho a una persona. Usted recomienda lo que es bueno, ¿cierto? Lo que es malo usted no lo recomienda, porque eso debería ser malo uno. Usted va a un hospital y usted dice, allá tratan tal enfermedad y allá son muy buenos, a mí me pasó, me resolvieron. Y usted está recomendando. Pero entonces resulta que hay otra persona que dice, allá al frente hay otro hospital, pero allá no le recomiendo porque allá no lo tratan bien a uno. Más que por vocación lo hacen más bien como por una tarea que se les ha encomendado y no le hacen nada. Entonces hay cosas que hacen único algo. Nosotros tenemos una fe y la fe hace énfasis a el engranaje, la estructura de la doctrina de la iglesia primitiva. Pablo dijo en Efesios 6:4, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces partimos de allí. Nosotros tenemos un Señor y tenemos una misma fe. Ubíquese en la iglesia donde se ubique, porque geográficamente la iglesia está distribuida en diferentes continentes, países, ciudades, pueblos, veredas, pero en cuanto a la estructura de la doctrina, solamente la Biblia habla de una iglesia. Amén. Entonces, el pensamiento ecuménico de que todas las iglesias van en la misma dirección tiene mucha discusión. Amén. Porque no todas las iglesias van hacia lo mismo. No se haga daño, eso es una realidad, la Biblia lo dice. La Biblia dice que hay hombres que son amadores de sí mismos, describiendo que hay hombres que se visten como ¿qué? Con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Hay quienes buscan sus propios intereses y están en un local y en un lugar con gente y están exponiendo la escritura, pero tienen un objetivo y un propósito distinto. Amén. Entonces, por eso Dios nos dejó a nosotros la palabra como el elemento más importante para conducir bien en cuanto al propósito de Dios, porque la palabra es un manual para nosotros. Entonces, todo hay que pesarlo aquí en la palabra, ¿verdad? Todo lo que el predicador diga, péselo en la palabra. Llévelo a la palabra y mire la referencia donde usted ubica lo que se dijo. Porque si no está en la palabra, ya tenemos un problema. Y eso tenemos que hacer con cada doctrina. ¿Por qué la doctrina del nombre? Porque la Biblia habla de un nombre. Porque hay una doctrina que manifiesta la identidad del Dios que creemos. Entonces, esta doctrina es importante y todas las demás, porque le tengo que decir que existen varios tipos
de religiones. Los monoteístas, ¿quiénes son? Evaluación. ¿Quiénes son los monoteístas? Todas las religiones que creen en un solo Dios. ¿Y quiénes son los que creen en un solo Dios? Los que creen en el Islam, los judíos. ¿Quiénes más creen en un solo Dios? Nosotros estamos dentro del grupo de los monoteístas. Amén. Pero en ese grupo de los monoteístas, que están todas estas personas que hemos visto, porque los judíos creen en un solo Dios, los que practican el Islam creen en un solo Dios, ¿verdad? Los pentecostales del nombre de Jesús creemos en un solo Dios. La iglesia primitiva creyó en un solo Dios, pero luego vienen los dualistas. El grupo de los dualistas ya no creen en un solo Dios, sino que ellos creen en dos seres y suprimen uno. Luego tenemos los trinitarios, luego tenemos los de la cuadrangular, los politeístas, es más de una y otra cosa, los panteístas. Y usted ahí comienza a ir enumerando todo tipo de religiones, de ramas de religiones, pero es importante que yo me ubique en la que la Biblia enseña. ¿Amén o no? ¿Cuál es la que la Biblia enseña? Quítese de la mente, yo voy a un lugar donde me siento bien, porque eso no es así. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? En el mundo se dice que todo es por lo que el corazón le dice a uno. En el Señor nos manda a tenerle un cuidado, porque no todo lo que el corazón quiere se le tiene que dar o se le tiene que obedecer, porque es engañoso. Nos la puede jugar, como dice el dicho. Entonces mire que no todos creemos en el mismo Dios, aunque hagan culto. Porque expresar a Dios no significa creer en Él. Una expresión, ¿sí? La fe y la creencia tiene que ir acompañada de una fiel obediencia. Fiel obediencia. De ahí no me mueve nadie. Y los mismos escritores de la palabra, los apóstoles, nos orientan y nos dicen que si aún un ángel viniera, amén, a querer decir lo contrario, ni caso. Párese en la línea. Amén. Por eso es que no todas las visiones se consideran. Un hermano sale con una visión. Pastor, yo tuve una visión. Yo no digo que no la haya tenido, pero otra cosa es que sea de Dios. ¿Y usted por qué me dice que no es de Dios? Porque la peso aquí. Si no tiene nada que ver con lo que está aquí, no es de Dios. Que yo fui al infierno, pues lo felicito. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir a comprobar el infierno para testificarle a la gente lo que es. La Biblia ya dice lo que es el infierno. ¿Para qué Dios me va a mandar a mí al infierno? Para decir lo que ya Él dice. Que estuve por allá en el cielo y estuve con no sé quién. Pero si ya la Biblia nos habla del cielo, de lo que hay en él. Y hay por ahí muchos que andan por las redes y con una cosa o con el sonido de la trompeta y que mire que esto y que mire que lo otro. Y el cristiano no está bien ubicado por falta de conocimiento en la palabra. Amén. Pese todo en la palabra. Y antes de usted compartir un contenido, péselo aquí. Y evalúe si lo que se está diciendo realmente es acorde a lo que la Biblia dice. Porque hay cosas que no son acordes.
Entonces, en esta doctrina del nombre es importante que estemos muy atentos a los detalles, porque estas doctrinas hay que usar Biblia para poder entenderla, porque aquí no importan los conceptos míos. Es que yo creo que es esto. No, es lo que dice la Biblia. Éxodo dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. El nombre de nuestro Dios que hemos venido aprendiendo, dijimos que le da una importancia al ser divino. Es decir, el nombre le da una trascendencia. Por eso, en primer lugar, dijimos que Dios, a través de su nombre, nos demanda temor, nos demanda reverencia y nos demanda respeto. Solo el hecho de conocer su nombre nos demanda temor, reverencia y respeto. Número 2, manda al hombre a no tomar la identidad de Dios en vano. Número 3, Dios advierte a su pueblo que no olviden su nombre. Número 4, como referencia bíblica a lo que dije de que Dios manda al pueblo que no olviden su nombre, vemos en la escritura el Salmo 44, verso 20 al 21. Si no nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o extendido nuestras manos a un Dios extraño, con D minúscula, ¿nos habría dado cuenta Dios de esto? ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Es la pregunta que hace el escritor. Amén. Pues el que conoce los secretos, pues él conoce los secretos del corazón. Amén. Jeremías en el capítulo 23, 25 dijo al 27: he oído lo que dicen los profetas que profetizan. Y escuchen, profetizan mentira en mi nombre. ¿Verdad? Y eran profetas, pero eran malos profetas, falsos. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: mire, he tenido un sueño. Todo empieza por ahí. Casi de por sí, normalmente una falsa doctrina o un mal pensamiento de alguien empieza por una visión o un sueño. ¿Usted sabía eso? ¿De dónde salió aquel maestro de los llamados mormones? ¿Por dónde empezó eso? Sí, Dios le muestra a él lo que no le muestra a los demás. ¿A usted le parece que eso es como raro? Si Dios ya dejó establecida una doctrina. Lo que necesitamos es que Dios nos revele la palabra por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo por allá se inventaron cosas? No, un sueño. Hermano, Dios nos ha dado la potestad para nosotros juzgar la profecía. Amén. Si es de Dios o no es de Dios. Entonces por allá se levantó alguien diciendo un montón de cosas. Y eso no coincide. No, hermano, hágame el favor, guarda silencio, que eso no es de Dios, está diciendo. Pero ¿cómo así lo sentí? Sí, pero usted no supo identificar si es de Dios o no. Una emoción. Todo empieza por un sueño, por una visión. He tenido un sueño. Y el Señor intervino ahí. Amén. Que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Amén. ¿Quién era la influencia? Baal. Cuarto, Dios promete una bendición a aquellos que conocen su nombre. Amén.
O sea, que no es cualquier cosa conocer el nombre de Dios. La pregunta en esta mañana, ¿usted ya conoce el nombre de Dios? Salmo 91, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Pero mire, por cuanto a que ha puesto su voluntad, en mí ha puesto su voluntad, yo también lo liberaré o lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido. Me invocará y yo le responderé. ¿Qué nombre invoca usted cuando ora? Porque la Biblia dice, me invocará. Que nosotros no es que no, ¿de dónde nos inventamos? Es que la Biblia lo dice. Amén. Que invocaremos su nombre. ¿Verdad? Invocaremos su nombre. Yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida y mostrarle mi salud. 5. Hay una bendición para los que piensan en su nombre. Amén. Piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y ¿qué? Y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Salmo 119 al 132. Dios, hermanos, extiende su misericordia a los que aman su nombre. El nombre hay que amarlo. Amén. Hay que amarlo. Por eso nosotros nos conocemos entre la gente, entre la sociedad, como la iglesia que predica el nombre. ¿Verdad? El nombre de Jesús. Porque a nosotros nos ha sido revelado, ya decimos el nombre de Jesús, pero la idea es decir el por qué nosotros creemos en el nombre de Jesús, como el nombre de Dios. Amén. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. O sea, Dios a los que aman su nombre les pone atención. Amén. Se concentra en lo que ellos les dicen. Se concentra en lo que ellos le piden. En lo que ellos hacen. Pero entonces, aquí viendo esto, vamos a introducirnos un poco en esto llamado títulos, o lo que conocemos como los apelativos dados a Dios en el Antiguo Testamento. De esto hablamos el domingo pasado un poquito, pero hoy vamos a mirar un poco más. ¿Qué es un apelativo? Es un nombre que se da a una persona en vez del suyo propio. Amén. ¿Verdad? Se le da a una persona, pero tiene un nombre, pero en vez de ese nombre propio se le da un apelativo. Cuando hablamos de un apelativo, generalmente, hermanos, estamos haciendo referencia a algún defecto o cualidad. Algún defecto o cualidad. O característica particular. Característica particular. Un defecto o una característica particular que lo hace distinto a los demás. Puede de pronto ser hipotéticamente hablando, o podemos dividir el estudio de pronto de esos apelativos dados a Dios en un esquema llamado cronológico. Entonces hay 3 fases en su uso, pero ninguno de esos apelativos es una completa revelación de Dios. O sea que los apelativos que vemos en la palabra quieren distinguirlo a Él, ¿cierto? ¿Verdad? Pero no es todavía ¿qué?
el nombre. ¿Son qué? Dígalo fuerte. No los escucho a todos. No los escucho a todos. Apelativos. Pero no es que el nombre. Sí, son características, rasgos de algo, pero no es el nombre. Entonces, dice Jueces 13:18. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. ¿Estamos oyendo hasta dónde? Hasta Jacob. ¿Conocía el nombre? No lo conocía. ¿Y qué le respondió el varón? Que ese varón es lo que conocemos como una teofanía. Al que lo vea con los ojos cerrados le voy a preguntar. Como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios. Amén. Grábese la palabra manifestación, porque sí está en la Biblia. Amén. La palabra manifestación está en la Biblia. Es una manera de Dios darse a través de algo, de alguien. Amén. El varón que se encontró con Jacob era Dios a través de un varón. O sea que la manifestación de Dios en carne que se nos anuncia en primera de Timoteo 3:16, póngalo ahí, hermano, por favor, para que los hermanos aquí certifiquen que ese texto está ahí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne desde ya antes de que Dios se hiciera hombre. Ya venía dándonos indicativos de que Él podía hacerlo a través de un varón con Jacob. Amén. Él dice que a través de un varón se le presentó a Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y el ángel de Jehová, esa es la teofanía. El ángel de Jehová es una teofanía. Yo cuando era niño creía que era un ángel distinto, que el Señor nos mandaba a cuidar. ¿Usted no lo creía así? Claro, yo así lo creí siempre. Pero resulta que ese ángel de Jehová era Dios mismo a través de un ángel. Por eso es ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y usted dijo, ese ángel, y usted se lo imaginaba como un ser divino, angelical, que Dios mandaba, ¿verdad? No esos ángeles que ponen la televisión así con cuadros. No, un ángel. No, era Dios. Porque el único que puede defendernos a nosotros es Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Entonces aquí vienen esos apelativos o esas formas de querer dar a conocer a Dios. Número 1, Elohim. Vamos allá, a ver, todos conmigo. ¿Estamos en la escuela Domi? ¿Escuela qué? Bienvenidos, hermanos alumnos. El Señor me puso de maestro. Señor, ayúdame. Elohim se pronuncia. Elohim. Como Elohim, sí. Como para ir al gym, no, Elohim. ¿Cuántas veces se usa este nombre en la Biblia? ¿Alguno lo sabe? Y lo invito a la venta. 2570 veces la palabra Elohim. Pero ese nombre, como aprendimos el domingo pasado, los nombres se daban ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por simplemente gusto? ¿Por qué? Porque representaba una tarea, porque representaba una labor,
de la persona antiguamente. Amén. El nombre se daba por razones de alguna actividad. Si era de pronto, por ejemplo, era pescador, pues les ponían un nombre. Iba acorde, los nombres se ponían acorde de las funciones de la persona. Amén. Entonces, por eso tenían un significado y por eso la gente hoy en día acude a un nombre y mira el significado y miran qué es lo que quiere decir. Porque si se aparece uno que pone ahí amargura, no se lo ponen. Significa que una de las cualidades por las cuales ese nombre significa amargura era porque ese era un amargado. Usurpador, ¿quién era? ¿Quién quiere ponerse Jacob? Al Jacob restaurado, ¿no? Pero eso era lo que significaba, usurpador, ¿verdad? ¿Qué significaba la palabra Elohim? Habla de fortaleza y habla del poder de Dios. Por eso es que es usada 2570 veces. Porque cuando hablaban de Elohim, estaban hablando del Dios que fortalece. Cuando hablaban de Elohim, estaban hablando del Dios que tiene todo poder. Elohim. Ellos decían, Elohim. Génesis 1:1. Biblia, Biblia, vamos. Gloria al Señor. Que suenen las hojas de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es la palabra Elohim, el que tiene poder. Amén. Salmo 19:1. Un hermano que lo lea rápido, pero no a esa velocidad. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos, el poder de Dios. Otra palabrita de allá. A ver si se la conocen. Elohim. Perdón, no, Elohim, no. Elión, que diga. Yo ya estoy con el Jin. Elión, diga conmigo, Elión. Esa es otra que usted va a hallar. El Elión. Dios altísimo. El Elión, cuando decían el Elión, el que está por encima de todo. Amén. ¿Pero era el nombre? No. Era un apelativo para sacar de allá una virtud. El Elión, el que está por encima de todo, el Altísimo. Génesis 14:17-20. Si alguien me gana, que lo lea. Amén. Génesis 14:17-20. Ya. Y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Sí, y le dijo, le bendijo, le bendijo. Bendito sea. Amén. Hasta el 20. Sí, y bendito sea. Entregó.
Aleluya. Bueno, no era mi culpa que aparecieran los diezmos allá, pero pues aparecen ahí. Dios altísimo, el que está por encima de todo. Es la palabra Elión. El Roy, con I latina, Roy, como suena, el Roy. ¿Qué era el Roy? El Dios que ve. El Dios que ¿qué? Que ve. El Roy, el que lo vio. Génesis 16:13. Está cerquita. Bueno, lo voy a leer yo. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces esa palabra Dios ahí se traduce como el Roy. Amén. El Dios que ve. Por eso les decía que la palabra de Dios es la que encaja, y por eso era la única palabra, el plural de la divinidad, no el plural como dicen algunos, que ahí se encontraban más de un solo Dios hablando. Cuando dijo, y dijo Dios, hagamos, también es otro plural de la divinidad. Hagamos es un plural, pero que no se está refiriendo a más de una, dos o tres personas, sino que es en un sentido de Dios hacer partícipe de su propósito. Pudo haber sido a los ángeles. Amén. Hay un capítulo de la Biblia que habla acerca de la sabiduría de Dios, hablando de su propia sabiduría, hablándose a sí mismo. Usted muchas veces dice, yo por ejemplo como pastor digo, hermanos, vamos a hacer tal cosa, y soy yo el que termina haciéndola, pero los involucré. ¿Sí o no? Hagamos tal cosa, ¿y cuántos son los que la hacen? Contados. Hermano Ricardo. Es que hay muchas cosas que uno puede considerar, pero lo que uno nunca puede considerar es creer algo que la Biblia dice que no hay opción alguna. Amén. Porque la Biblia dice que Dios es uno. Entonces, a mí eso me cierra el abanico a creer otra cosa distinta. Si Dios es uno, esa no encaja ahí. Pueden encajar muchas. El hermano Eliseo Duarte, gran hombre de Dios que ya partió con el Señor, él decía que Dios cuando estaba hablando, hagamos, estaba hablando del proyecto de la iglesia, el establecimiento de la iglesia futuro. Ya Dios mismo, compartiendo su propósito de establecer la iglesia. Porque la Biblia dice que ya antes de la fundación, ¿verdad? Ya estaba la iglesia en el proyecto de Dios. Entonces cuando dice hagamos al hombre a su imagen, a imagen de Dios y semejanza, no es que le está diciendo a los dos o a los tres que algunos creen. Dios está compartiendo su proyecto a sí mismo, o le pudo haber estado hablando. Hay muchas interpretaciones que pueden haber, pero ¿para qué uno entretenerse en eso? Lo cierto es que lo hizo. Amén. Entonces el Dios que ve es el Roy. Él es muy conocida, el Shaddai. ¿Qué es el Shaddai? ¿Quién lo sabe? Todopoderoso, el omnipotente, y se usa 48 veces en el Antiguo Testamento. Referencias bíblicas: Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. El Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el omnipotente. Amén. Al que no se le resiste ni la misma enfermedad ni la muerte. El Olam, terminado en M, Olam. El Olam significa el Dios eterno.
¿Qué significa el Dios? El que no envejece, el que no tiene años, no cumple años, no tiene fecha de su nacimiento. Amén. Por eso por allá los que de pronto celebran en el diciembre la Navidad, tienden de celebrar, no, pues sí, a Jesús, el nacimiento de Jesús. Pero realmente Dios no tiene año, fecha de nacimiento. Dios es espíritu. Dios no está limitado al tiempo. Nosotros sí, pero Él no. Él es el Olam, Él es el eterno. Amén. Él no envejece, Él sigue siendo el mismo. En cuanto a eternidad. El cuento no, el tiempo no le cuenta a Él, a nosotros sí. A nosotros todos los días nos hace, a Él no. Entonces, el Olam, ¿qué es? Maestro, Señor, Dios es dueño de su creación. El Olam es, Dios es el maestro. Dios es el Señor y dueño de su creación. Amén. Él es el arquitecto y constructor. Gloria al Señor. Malaquías 1:6. Ahí está. Malaquías 1:6. ¿Ya lo ubicó? Ajá. Gloria a Dios. El maestro y el Dios que es dueño de toda creación. Hay aquí también, hermanos, hay otro texto muy interesante y es el texto de Malaquías, perdón, ese es Adonai. Sí, bueno, es que aquí se me repitió la referencia. El Yahweh. Amén. El Yahweh, ¿qué significaba? Jehová salva. Amén. El Salvador. Jiret, el que provee. Sí, lo saben, ¿no? El Génesis 22:13 al 14 habla del Jiret, el proveedor. Nishi. Siga, hermana Olga. Ni siquiera me lo he aprendido. Jehová es mi estandarte. Nishi. Jehová es mi estandarte. Shalom. ¿No se ha visto los documentales de los Shalom Adonai? Habla de Él es paz. Shalom. Ese era el saludo de los judíos. Shalom. Él es paz. La paz del Señor con ustedes. Jueces 6:24 lo dice. Sabaoth. ¿Qué es Sabaoth? Jehová de los ejércitos. Él es el Dios, Él es el Jehová, Él es el Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Primera de Samuel 1:3. ¿Le suena como a batallas a usted, no ya? Isaías 6:1 al 3 lo dice también. Maca de Shoem. Barájemela, pastor. Jehová el que santifica. Amén. Y de todos los apelativos. Si de que no.
Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Sama, Jehová allí, el Dios que está presente. Sama, Jehová está presente. Amén. Pero Él sigue siendo el mismo Dios. ¿O usted ha visto que ha cambiado? Pero se presenta de diferentes maneras, formas. A veces se presenta como el Altísimo. A veces se presenta como el que está, como el creador, como el proveedor, como el juez también. Rafé, o Rafe mejor, porque no tiene acento. Jehová tu sanador. ¿Cuánto les alegra tener a este Dios? Usted lo tiene todo en Él. Amén. En un mismo Dios, el paz completo, provisión, sanidad, omnipotencia. Amén. Rafe, Jehová tu sanador, Éxodo 15:26. Todos estos apelativos muestran a un único Dios, pero actuando de diferentes formas y en diferentes circunstancias. Amén. Pero los nombres dados a Dios, hermanos, por ejemplo, Él, cuando usted escucha la palabra Él, significa fuerza, potencia, omnipotente, o lo que es conocido como la deidad de Dios. La palabra Elah es la forma aramea caldea de Eloah, que denota grandeza, majestad y los atributos llamados múltiples de Dios, que son innumerables. Elohim es la forma plural de Eloah, y en el Antiguo Testamento usa esta palabra más que cualquier otra para significar a Dios. Yahweh, Jehová, es el nombre redentivo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso representa ese nombre para aquel entonces, la redención del pueblo de Israel. Amén. Y en el nombre único por el cual el único Dios verdadero se distinguió a sí mismo en el Antiguo Testamento de otro Dios. Era la manera en que se distinguía, amén, a Dios de otros dioses. Autoexistente, que nadie lo ha creado, porque Él existe por sí mismo. Y los niños tienen que aprender esto. A Dios nadie lo creó. Dios existe por sí mismo. Porque si a alguien Él lo creó, entonces significa que el que lo creó a Él es mayor que Él. Pero como Él es único y no hay nadie por encima de Él, no hay quien lo haya creado a Él, porque Él es el autoexistente. Demos gloria al nombre del Señor, el eterno. Yahweh significa Él es. Cuando es usado por Dios, la forma del verbo está en la primera persona. Jehová es también el nombre distintivo de la deidad en cuanto a los pactos que Dios estableció con Israel. Jehová Dios, en hebreo Jehová Elohim. Elohim es el primero de los nombres compuestos de la divinidad. El nombre Jehová Dios se usa de manera muy particular, hermanos, en los siguientes casos. Por ejemplo, en cuanto a la relación que Dios sostiene con el hombre, pues el nombre de Jehová se usa como creador. Número 2, como la autoridad moral sobre el hombre, como el creador y gobernador de las relaciones terrenales del hombre, como el redentor del hombre. Y también en cuanto a la relación de la deidad con Israel, también hay que mencionar que Dios tiene una forma de revelarse y de darse a conocer. Pero entonces aprendimos el domingo pasado que la revelación del nombre fue progresiva. Fue en los diferentes tiempos dispensacionales. ¿Dónde ubicábamos a Abraham? ¿En qué dispensación? En la dispensación de la promesa. ¿Dónde ubicamos a Moisés?
En la ley. ¿Dónde ubicamos la iglesia? Bueno. ¿Y dónde ubica la gran tribulación? Cuando termina la gracia. ¿Verdad? En el tiempo de el reino. Amén. Que es la séptima, ¿qué? Dispensación. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y la del reino. Estamos ahora en el tiempo de la gracia. ¿Y qué es gracia? Favor, don, regalo inmerecido de Dios para los hombres. Entonces, mis hermanos, todo esto en esta revelación progresiva nos lleva a entender que Dios tiene un nombre. El nombre de Jesús es el nombre de Dios revelado al hombre. Y ese, según la palabra, es el nombre que está sobre todo nombre. Cristo, Dios se reveló a través de Cristo a la humanidad. Y por eso no fue, como les hemos enseñado, hermanos, no fue que Dios envió a su Hijo de la eternidad para venir al mundo, sino que fue Dios mismo el que vino. La Biblia no dice que Dios envió a otro ser. No, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Sabe cuál es la diferencia ahí, no? Hay un abismo muy grande ahí. Entre creer que había un Hijo en la eternidad y creer que Dios, que es Espíritu, se engendró de María. Porque estamos de acuerdo que solo hay un Dios. Entonces no puede haber un Dios Hijo, ¿o sí? Porque entonces nos saltamos ¿qué? Las normas que nos establece Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, y fuera de mí no hay quien salve. El Dios eterno, el Dios que es espíritu, se engendra en María, y por medio de ese engendramiento nace una vida, se le pone un nombre que ya estaba profetizado, porque dice la Biblia que el nombre que se le pondría al niño se llamaría Emmanuel, que en la traducción es Dios con nosotros. Y a ese a ese niño le pusieron Jesús o el Yeshua, que quiere decir el Salvador. Amén. ¿Ve una diferencia entre Jehová y Jesús? El yo soy es Jesús revelado a la humanidad. El yo soy es Jesús. Y ese Jesús mismo dijo, yo soy. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿en qué nombre? Diles que yo soy el qué. Entonces Jesús dice, yo soy. Ahí se da a conocer. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que habla contigo. El yo soy es Jesús. Entonces vamos entendiendo que el cumplimiento del tiempo, Dios sació los anhelos de su pueblo, que anhelaba conocer su nombre desde el principio, y Dios nunca se lo dio a conocer, nunca lo reveló. Y sacia ese anhelo de su pueblo y se reveló en todo su poder, en toda su gloria, mediante el nombre de Jesús. Entonces Jesús es el equivalente del nombre hebreo, diversamente traducido como Yeshua, según Esdras capítulo 2 verso 2, según José capítulo 17 verso 9, según Hechos 7:45 y Hebreos 4:8, que nos está demostrando que Jesús es el mismo nombre que el nombre llamado Josué o Josué. De la palabra Jesús, hermanos, sin embargo, aunque otros han llevado el nombre de Josué o Jesús, el Señor Jesucristo es el único quien realmente ha alcanzado las implicaciones de este nombre. Y quiero ir terminando esta parte.
la iglesia del Nuevo Testamento es identificada por el nombre de Jesús. Por eso esta iglesia es la iglesia que predica el nombre de Jesús. Amén. Porque la iglesia del Nuevo Testamento en sus enseñanzas nos deja en claro que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Amén. Por causa del nombre de Jesús seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Hechos 5:28 al 29, diciendo: no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre. ¿Sí o no? Desde el principio había una ¿cómo se dice? Persecución a los que predicaban en nombre de Jesús. ¿Por qué la gente le temía tanto a eso? ¿Por qué los gobernantes? En ese nombre. Y aquí que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ojo, ¿el nombre es doctrina o no? Aleluya, y hermano, qué lindo, ¿sí o no? ¿Verdad? Para algunas denominaciones, nosotros somos ¿qué? Una secta. ¿Sí o no? Una mujer se me acercó, yo lo conté aquí una vez en un evangelismo por acá. Me dijo, de una me vino y me dijo: ¿usted cree en la Trinidad? Pero así, pero que por ahí habían testigos, que no me estoy inventando nada. Pero con un celo fuerte. Yo creo que más que celo era como no sé si era ira o contienda, pero algo raro. Y yo le dije: yo sí creo en la Trinidad, pero no de personas, sino de manifestaciones. Y ahí mismo dijo: entonces, permítame, yo con usted no tengo nada que hablar. ¿Y por qué no tiene nada que hablar? Se iba a ir y me iba a dejar así. Le dije: hagamos una cosa, haga de cuenta que yo estoy aquí y yo no conozco a Dios y usted me va a enseñar al Dios que usted cree. ¿Usted me dejaría aquí a mí con todas las inquietudes del mundo? Porque yo no creo. Si en eso consiste, que si yo estoy mal, usted me haga encaminar. Eso fue la que la frenó. Y la hija estaba ahí. Y yo le dije: mire, la Biblia no habla acerca de una trinidad de personas. Porque Dios no lo podemos limitar. Porque Dios como Padre, pero Él también es como Hijo, como Espíritu Santo, y son manifestaciones de Dios. No dejó de ser Dios. Pero Él no solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él también es pan, Él también es agua, Él también es misericordia, Él también es luz, Él también es aceite. Y si yo no termino, si yo sigo de aquí no termino. Entonces, ¿por qué nos vamos a centrar en que solo Él es Padre, Hijo y Espíritu? Si en el principio nos habló por la palabra, ¿verdad? A través del Espíritu, por medio de los profetas. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, decía la palabra, ¿no? Al cual constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado en todos los tiempos de diferentes maneras y a través de diferentes formas y tiempos. Así que Dios, hermanos, se reveló a los hombres. Y el nombre de Jesús debe de ser una doctrina de la iglesia primitiva. Era y sigue siendo. Vuelvo y se lo leo. He aquí que habéis llenado a Jerusalén de vuestra, dígalo fuerte, de vuestra doctrina. ¿Cuál doctrina? La de el nombre. No os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre. Doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Porque la fe es obediencia.
Hechos 9:21, y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? ¿Los destruían o no? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes por el nombre. Ellos los consideraban como un privilegio ser tenidos por dignos de sufrir por su nombre, y nosotros somos llamados a sufrir por causa de su nombre. Hechos 5:41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Amén. La iglesia primitiva se identificó siempre por el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús era la autoridad sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Amén. Si no se predica en el nombre de Cristo, no había conversión, no había arrepentimiento, no había milagros, no había nada. Así que el nombre revelado, amén, de Dios para nosotros es el de Jesús. Pónganse en pie, por favor. El mensaje del apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 10 al pueblo judío fue: sepan toditos ustedes. Amén. Mire cómo se paró el apóstol allá, yo me imagino. Sepan todos ustedes. Todos comenzaron así. No se salva ninguno. Y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quienes Dios resucitó de entre los muertos, pero él, este hombre, se halla aquí sano delante de ustedes. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo escribió del nombre de Jesús lo siguiente en Filipenses 2:9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, acompáñeme, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y debajo de la tierra. Somos la iglesia que predica el nombre de Jesús. Y por eso, para comprender por qué bautizamos a la gente en el nombre de Jesús y no en los títulos, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son atributos, son apelativos. Ya aprendimos lo que es un apelativo, ¿no? Pero no es el nombre revelado, el nombre es Jesús. Hechos 2:38, Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y de hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero quiere que usted le diga el nombre, no que usted repita, que diga cuál es el nombre del Padre, que diga cuál es el nombre del Hijo, que diga cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y si yo le preguntara a la iglesia aquí cuál es el nombre del Padre, usted ya sabe responder, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. ¿Y en qué nombre usted está bautizado? Bueno, y si no lo está, ¿a qué espera? Porque es en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder. Alabemos el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús. Siente ese poder, hermano. Ese nombre. El nombre de Jesús. Este nombre pesa. Victoria. Pesa, pesa. El nombre de Jesús. Levantado está. El nombre de
Jesús. Con confianza. Sublime es el nombre de Jesús. Con sentido de apropiación. Poder, Aprópiese del nombre. de Jesús. Victoria. Invocarán mi nombre y yo les responderé. El nombre de Jesús levanta. Reciba su milagro en el nombre de Jesús ahora. El nombre de Jesús. Reciba consuelo en el nombre de Jesús ahora. Es poder. Reciba fuerza en el nombre de Jesús ahora. El nombre de Jesús Es poder, el nombre de Jesús, victoria es. Y el nombre de Jesús, levantado está. el nombre de Jesús, sublime es. Y el nombre de Jesús es poder. Reciba libertad en el nombre de Jesús. Gózate, gózate. Levantado está. El nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre, sí, aleluya, es poder. Yo le canto Y le alabo. yo le exalto y le adoro, porque Él es el nombre, de Jesús. es poder, El nombre de aleluya. Jesús Es poder. Los que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo se invocó su nombre y recibieron el poder del Espíritu Santo. El nombre de Jesús Sublime es, y el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, Gloria es. El nombre de Jesús, levantado está. el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y Le le adoro. sí, regocíjate, regocíjate en su nombre. Aleluya. Yo le canto y le alabo. Los que yo conocen le su nombre tienen libertad. adoro porque El nombre de Jesús es poder, es poder. Declare, es poder. Santo, Santo, santo. el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Digno de recibir la gloria y el honor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Rey de los elegidos. Y los fieles, justo, 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 fuente de agua viva y de amor. Y a todo el que Y venciere, a todo el que venciere, corona de oro fino yo le daré. Le pondré un nombre nuevo. Le pondré un nombre nuevo, Con vestiduras blancas le vestiré. Aleluya. Como yo he vencido, conmigo en mi trono Reinará. Y a todo el que venciere, corona de oro fino yo le daré. Le pondré un nombre nuevo, con vestiduras blancas le vestiré. Como yo he vencido, conmigo en mi trono reinará. Aleluya. Demos un aplauso a Jesús. Salga afuera y anuncie su nombre. Prediquen el nombre de Jesús. Anuncie su nombre entre las calles, entre las plazas, en su colegio, en su casa. Dígale a la gente que usted tiene un Dios con identidad. El nombre de mi Dios es Jesús. Él fue el que vino a pagar un precio por mí. Él dio su vida en la cruz por mí. Él venció la muerte. Él nos dio la victoria en medio de la prueba. Aleluya. Jesús, te adoramos en esta mañana, por siempre y para siempre. Que toda esta ciudad reconozca que Jesús es Dios
y que en su nombre nos bautizamos para recibir perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre.